Adelante. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos todos a este evento que organiza el Centro de Ciencias Agropecuarias. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la participación del doctor Juan Manuel Lomillos Pérez, quien, nos va a compartir un tema más que interesante que tiene que ver con el toro de Lidia. Y antes de ello quisiera yo dar una pequeña semblanza del doctor. El doctor Juan Manuel Lomillos Pérez es licenciado en veterinaria por la Universidad de León y tras realizar una tesina en el Departamento de Producción Animal sobre el seguimiento GPS de vacas de lidia en pastoreo y obtener el premio extraordinario de licenciatura, esto fue en 2008, enseguida realizó su tesis doctoral en el 2012, que llevó por nombre Aplicación de nuevas tecnologías a la caracterización, cría y manejo de ganado de lidia, obteniendo la máxima calificación. El trabajo de tesis fue complementado con estancias de investigación en centros punteros de vacuno en países como Irlanda, Francia, México y Argentina. Posteriormente, del 2013 al 2017, trabaja como personal docente e investigador en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, VISAVET, Laboratorio Europeo de Referencia de la Tuberculosis Bovina de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad se desempeña como profesor e investigador en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Es responsable de las asignaturas de Clínica de Animales de Renta, Producción y Sanidad de Ganado Vacuno, Producción y Sanidad de Ganado Ovino. Participa desde la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Valencia en varios proyectos de investigación relacionados con el ganado bovino de lidia, junto con investigadores de la Universidad de León, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de 17 publicaciones científicas indexadas y 2 patentes, además de 10 artículos divulgativos. Ha participado en la publicación de 3 libros como autor, editor, y realizado más de 40 ponencias en congresos y jornadas científicas en donde ha obtenido múltiples reconocimientos. El doctor Juan Manuel Lomillos Pérez se ha especializado en el estudio del ganado bovino en extensivo, fundamentalmente ganado de lidia. Ha trabajado investigando sus aspectos nutricionales, de manejo y en la caracterización morfológica de la raza. Además, participa en la difusión y divulgación del ganado bravo entre profesionales veterinarios, así como en la organización de actividades divulgativas para estudiantes. Repito, es un honor tenerlo con nosotros. Le agradecemos su participación y adelante, doctor. Bienvenido. Buenos días, México, buenas tardes en España. Y lo primero que tengo que decir que es un honor participar con todos ustedes y con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde estuve hace unos años. Y como os digo, estoy encantado de estar aquí, aunque sea virtualmente. Ojalá en algún momento pueda ser presencialmente. Y para mí es un honor. Muchas gracias, Gerardo, por acordarte de mí en este ciclo de conferencias que también quiero felicitaros porque son muy interesantes. He podido ver todos los temas y me parece que son muy interesantes y sé lo que cuesta hacer este tipo de cursos de extensión universitaria y mis felicitaciones. Efectivamente, has hablado un poco de mi currículum y yo tampoco quiero perder más tiempo, ¿no? Simplemente resumir en que mi corta trayectoria ha sido en León y pasando por Madrid, por la Universidad Complutense, donde también he aprendido mucho en el laboratorio de sanidad animal, y ahora en los últimos 4 años aquí en Valencia en la Universidad Cardenal Herrera. Voy a compartir ya mi pantalla y vale. Creo que lo veis ya todos, ¿no? ¿Me confirma, Gerardo, que lo veis y me escucháis? Que algunas veces cuando no sabes, estás hablando solo, no sabes si hay nadie detrás. Bueno, yo entiendo que sí que se me ve. ¿Sí? Se escucha y se ve. Perfecto, vale, Gerardo. Bueno, hablé con Gerardo y me comentó que podíamos hablar de un tema que es el que
Yo he venido trabajando, bueno, pues yo diría desde que he terminado la carrera, porque desde que terminé la carrera tuve la suerte de contar con unos profesores en la Facultad de Veterinaria de León, en el Departamento de Producción, que eran muy aficionados al ganado de lidia y llevaban trabajando ya de años atrás, bastantes años, con este tipo de ganado, que es muy característico de España, puesto que además de ser el animal protagonista de todos los festejos taurinos que se dan en prácticamente todo el territorio nacional, Portugal, sur de Francia y parte de los países de Latinoamérica, pues es la segunda raza en el censo de España, bovino, después de la raza frisona. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de dar con estos profesores que me ofrecieron participar en proyectos de investigación y con ello pues pude hacer mi tesis doctoral, primero la tesina y luego la tesis doctoral y ha sido mi línea de investigación fundamental, ¿no? Entonces, hoy les voy a hablar de la preparación del toro hacia la lidia, un momento muy importante y puesto que de esta preparación va a depender luego el rendimiento productivo del toro de lidia. Para todos aquellos alumnos que no sepan o que no conozcan la raza de lidia, sé que en México también es una raza importante, muy importante, pues es una raza bastante característica, ya que tenemos diferentes aptitudes del ganado bovino, ya bien la leche, ya bien la carne, que es muy fácil de pues, calcular su rendimiento productivo, más litros de leche, más litros de carne, más rendimiento productivo, con menos pienso que hacer más leche o hacer más carne, pero en el toro de lidia pues es difícil de valorar o mensurar este rendimiento productivo. Entonces es una raza bastante particular, a la vez que interesante, ¿no? Porque es muy difícil pues, tratar con ella debido también a su comportamiento agresivo, como todos sabéis. Bueno, antes de nada también quería hablar de dónde resido, ¿no? Ya que hablo en otro país, como es México, país maravilloso, por cierto, al que pues todos los españoles queremos ir a conocer. Todos los españoles que somos aficionados a los toros, pues nos gustaría ir en algún momento a México. Yo tengo la suerte y ya estuve por allí, pero a todos los mexicanos que no conocen España y que no conocen Valencia, pues les animo también a cuando vengan a Europa, pues visiten la ciudad donde resido. Yo soy de otra ciudad, de Segovia, en el norte, pero ahora actualmente pues la ciudad donde estoy es Valencia. Los que sois aficionados a la tauromaquia conocéis a Enrique Ponce, que es el torero de la tierra, ¿no? De Valencia, que por cierto, pues rendirle un homenaje hoy, que ha dicho ayer, dijo que se retiraba de los ruedos. Sé que es muy querido en México, todos los que sois aficionados pues lo conoceréis, ¿no? Y nada, pues poneros aquí 4 imágenes de Valencia, una ciudad muy bonita, conocida mundialmente por la paella, ¿no? Este plato típico de arroz con diferentes ingredientes como el pollo y el conejo y el caracol. Pues bueno, simplemente hablar un poco de Valencia. Y me parece muy acertada esta charla, puesto que va dirigida no solo a estudiantes que les gusta el ganado de lidia o los espectáculos taurinos, sino también al resto de estudiantes, ¿no? Igual que habla de apicultura. Yo no soy aficionado a la apicultura, me encanta la miel, pero no tengo ni idea de apicultura, pues creo que es muy interesante que un estudiante de veterinaria conozca lo que es la apicultura, aunque nunca se vaya a dedicar a la apicultura, ¿no? Pues ocurre lo mismo con el ganado de lidia. Creo que es muy importante que todos los veterinarios conozcan cómo se cría el ganado de lidia y cómo se prepara, cuál es el ciclo productivo y qué es lo que se espera de un toro de lidia, ¿no? Aunque nunca se vayan a dedicar, incluso aunque no les gusten las corridas de toros, ¿no? Porque en Internet existen, en las redes sociales, existen una serie de contenidos que son totalmente falsos, ¿no? Como este que veis en la pantalla, ¿no? Hay organizaciones animalistas o falsamente llamadas animalistas que pues, publican datos como el que veis aquí, justo de lo que voy a hablar hoy, ¿no? De la preparación del toro para la lidia. Como veis aquí, pues le dibujan al toro con tapones en los hollares para que no pueda respirar, vaselina en los ojos. ¿Qué torero va a querer que un toro no vea bien? Porque es más peligroso. ¿Qué torero va a querer o qué ganadero va a querer que le pongamos tapones en la nariz para que no pueda respirar? O sacos en el lomo, o golpear los testículos. Es decir, esto es totalmente falso. Cuando un veterinario ve esto, pues tiene que desmentirlo y tiene que decir, esto es un falso. Te puede gustar o no la tauromaquia, te puede gustar o no
el animal, hay gente que dice, es que no me gustan los gatos, es que no me gustan los cerdos, es que no me gustan los toros. Muy bien, pero una cosa es que no te gusten, otra cosa es que difames y pongas mentiras en las redes, ¿no? Entonces, bueno, que todos los estudiantes sepan un poco cómo se cría un toro. Esto es mi misión hoy. En España, aquí tenemos la península ibérica, a la izquierda tenemos Portugal y al norte Francia, ¿no? No sé si veis el puntero. Y vemos cómo en la zona centro-sur de España, en verde está el ecosistema de la dehesa. Es un monte con árboles y pradera, pues hecho por el hombre, ¿no? Para la cría de animales. Y precisamente este ecosistema es donde se encuentran la mayoría de las ganaderías, ¿vale? La mayoría de las ganaderías de España pues se encuentran en este ecosistema que es la dehesa y que le dotan a este ecosistema también, al ser una explotación puramente extensiva, pues le dotan a este ecosistema de mayor diversidad de fauna y flora, ¿no? Permite que el águila imperial anide en las encinas, permite que haya una serie de animales y una serie de especies vegetales que no está en otras explotaciones de bovino o de otros rumiantes, ¿no? En España tenemos la raza de lidia completamente en su entera magnitud, ¿no? Así como en México el encaste saltillo es el predominante, aquí en España tenemos todas las razas. Es verdad que algunas castas se han extinguido ya de hace años. Actualmente tenemos 7 castas y 16 encastes. Algunas de las castas, como os digo, como la Gijona, como la Morucha castellana, se han extinguido, pero actualmente tenemos 16 encastes y 6 líneas genéticas dentro de estos encastes. Con lo cual, se trata de una raza enormemente diversa. Estudios genéticos de la Facultad de Veterinaria de Madrid han publicado que podría verse de una metarraza, una raza de razas. La distancia genética entre las diferentes líneas es más grande que entre en algunas razas europeas reconocidas. ¿De acuerdo? Entonces hay una enorme diversidad porque los ganaderos han ido seleccionando sus animales por criterios de comportamiento, con notas en la tienda, para tener sus animales totalmente diferenciados de otros ganaderos, por lo cual cada ganadería se diferencia del resto. Sí es verdad que el encaste predominante en España actualmente es el Domecq, igual que en México es el saltillo, aquí tenemos el encaste Domecq predominante, porque es el que prefieren las figuras del toreo, porque es más fácil de conseguir el éxito en los festejos, ¿no? Y la tauromaquia ha evolucionado en los últimos 2 siglos, pues ha evolucionado bastante desde un toro que era fiero, que hería a los caballos, que acometía bruscamente, a un toro mucho más noble, que es el que encontramos en la actualidad en las plazas, noble y muy obediente a la muleta, ¿no? No menos peligroso, pero sí más noble y más toreable, entre comillas. ¿Qué es lo que hacen los ganaderos para preparar a estos animales para la lidia? Bueno, pues en primer lugar lo que se hace es un cebo para llegar a la plaza con un peso suficiente para que sea un animal fuerte, y también se le realiza un entrenamiento físico para que llegue con las mayores cualidades físicas a la lidia. También se realiza un enfundado de los cuernos para preservar la integridad de esos cuernos, porque pueden lesionarse en el campo con peleas o mediante remates con los cuernos cercados, o en instalaciones de manejo cuando se hacen las desparasitaciones o vacunaciones o controles reproductivos, ¿no? De esto vamos a ir hablando a partir de ahora en esta charla, ¿no? De estas 3 cosas: entrenamiento, del cebo y del enfundado. Esta preparación, todo lo que voy a hablar hoy, se realiza en el año previo a la lidia en la plaza. Es decir, los toros que se van a lidiar en junio o en mayo en San Isidro, en Madrid, pues se empiezan ahora a separar y a empezar a cebar, a entrenar y a enfundar, ¿de acuerdo? Un año antes de la lidia. La actividad física de la lidia, como alguien a lo mejor no ha ido nunca a la plaza de toros o nunca ha visto una corrida de toros, ¿no? Entonces, simplemente decir que una corrida de toros, una lidia de un toro, consiste en 4 partes
Una es el inicio, cuando el animal sale de los toriles. Luego hay un tercio de varas, que es cuando se prueba la bravura del animal en el caballo de picar. Se le hace 1 o 2 varas en el morrillo, en la musculatura que tiene en el cuello de los toros, para ver si acometiendo ante el dolor es bravo. Cuanto más me duele, más acometo, soy más bravo. Si me voy huyendo, me pican y me voy huyendo, que es lo que haría una vaca mansa o un toro manso, picarle e irse corriendo, pues eso sería mansedumbre, ¿no? Luego es un tercio de banderillas, que es una parte pues, intermedia, digamos, no es fundamental, es un poco de adorno. Y luego llegaría el tercio fundamental, que es de muleta, cuando sale el matador, el torero fundamental, a hacer su faena, que es la que más tiempo ocupa y es donde el toro más se esfuerza físicamente. Si lo trasladamos a un deporte, la actividad física que realiza el toro al salir de toriles sería como un corredor de los 100 metros lisos, un esfuerzo físico anaeróbico, rápido, explosivo. El tercio de varas, donde va el toro a embestir al caballo, un caballo puede pesar 600 kilos, con lo cual pues hace un esfuerzo como un levantador de peso. Y luego las banderillas y la muleta son ejercicios intermitentes de desplazamientos, como os digo, intermitentes, y la muleta ya es un ejercicio que suele durar unos 10 minutos, 8 o 10 minutos, donde el toro hace desplazamientos semicirculares con pausas, con lo cual podría ser un ejercicio aeróbico, pues como puede ser una maratón, ¿no? Para un animal que no está acostumbrado a estos desplazamientos. Además, hay que tener en cuenta que en las plazas más importantes, como puede ser la plaza de la capital de España, de Madrid, en España hay toros prácticamente todo el territorio. En Cataluña han dejado de celebrarse corridas por cuestiones políticas, pero sí que hay festejos populares en toda Cataluña, con lo cual hay unas islas en España, las Islas Canarias, que tampoco hay festejos, puesto que, como podéis comprender, estas islas están más cerca de África que de España, pues es difícil llevar toros allí, pero en la práctica totalidad de la península ibérica hay festejos taurinos, ¿no? En las plazas más importantes, Madrid, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, pues se exige un toro con bastante trapío. ¿Qué es el trapío? Pues las características morfológicas que hace que veamos un toro agresivo, bello, que nos dé miedo, ¿no? Y para eso necesitamos también que el toro esté bien musculado, con lo cual se reclama un toro que al menos pese 460 kilos en plazas de primera categoría, como os digo, las más importantes. El resto de capitales de provincias pues pide menor peso, pero también es un peso pues, que hay que conseguir, por ello se hace este cebo de toros. ¿En qué consiste este cebo? Bueno, pues el toro vive toda su vida, sus 4 años, que es 4 o 5 años, que es la edad con la que va a la plaza. Es el animal más longevo, es el bovino más longevo que se sacrifica con más años, ¿no? Porque una ternera normal no llega a 1 año y por tanto, pues esos animales viven 4 años al menos en extensivo. El último año se separan, se bajan de las extensiones más grandes y se meten en cercados de pequeña superficie para este cebo. Este cebo se hace para, como os digo, muscular y engordar al toro en condiciones semiextensivas. Este cebo suele durar entre 5 y 12 meses. Las plazas con mayor importancia, que necesitan un toro más grande, pues hacen un cebo de 12 meses, y las plazas de menos importancia, de los pueblos, pues hacen un cebo de menos meses. Esto yo considero que es igual en México, este cebo de los toros, ¿vale? ¿Qué alimentación se administra a los animales? Pues hay ganaderías que dan concentrado, pienso concentrado en tacos, en polvos, pero son raciones de alto contenido energético, ¿no? Con cereales, básicamente, y son dietas naturales, pero con alto contenido energético. ¿Qué conseguimos con esto? Que el animal engorde, pero también tiene sus desventajas. ¿Qué ocurre? Que un animal que está acostumbrado a el régimen de extensividad y comer hierba en el campo, heno, prácticamente no se suplementa cuando está en extensivo, pero cuando pasa a este cebo intensivo, pues podemos tener problemas como la acidosis ruminal, que supongo que todos vosotros habéis estudiado ya en clase, ¿no? Pues sobre todo los que estéis en últimos cursos. Tenemos esta acidosis ruminal que, bueno, pues no me voy a meter en temas teóricos, pero lo que hace es bajar el pH del rumen, con lo cual puede que haya úlceras, puede que haya incluso una acidosis metabólica
con esas úlceras puede que se extravase bacterias como Fusobacterium necrophorum o Acanobacterium pyogenes y se creen abscesos en hígado y en pulmones, incluso adherencias. Estas son lesiones que hemos encontrado en las plazas de toros, en el desolladero, porque como todos sabéis, la carne del toro se consume, con lo cual las plazas de toros es como si fuera una sala de tratamiento, un matadero. Lo único que en vez de matar el toro con un disparo en la frente, pues le mata durante 15 minutos, le torean y luego finalmente es sacrificado a estoque, ¿no? Hay siempre veterinarios en estas plazas de toros que se dedican, aparte de reconocer estos animales. En España hay 3 veterinarios por cada festejo, igual que en México también hay veterinarios. También hacemos una inspección de las canales y vemos este tipo de lesiones, abscesos en hígado, adherencias hepáticas y la mucosa del rumen, que a veces tiene úlceras o está más pigmentada de lo normal. Para tratar de minimizar estos daños por el cebo, en los últimos, yo diría, 10 años, los ganaderos han empezado a practicar lo que se llega practicando ya hace muchos años en ganado bovino lechero, que es el uso de remolques mezcladores, ¿vale? Usan este remolque Unifeed, que también se llama, para mezclar la paja o el forraje con el pienso concentrado y que el toro coma las dos y que las raciones estén más compensadas, porque si a un toro le ponemos concentrado y paja, lo que más va a comer es el concentrado. Entonces, haciendo esta mezcla uniforme de paja de cereal más concentrado, pues hacemos que los animales a la vez que comen, pues comen también la paja de cereal, lo que hace que el pH ruminal sea más fisiológico y no tengamos estos problemas de acidosis ruminal. Se ha mejorado muchísimo, hemos hecho diferentes estudios viendo de unos años atrás a la actualidad cómo ha evolucionado con las ganaderías que han puesto estos carros mezclados, pues ha mejorado bastante y ya es raro encontrar abscesos hepáticos y adherencias en los animales. Además, los animales han mejorado en su fuerza, los animales se caen menos, luego hablaremos de lo que es el síndrome de caída, pero los animales han mejorado bastante. Y es que el toro no es un rumiante normal, el toro es un rumiante atleta. Y los rumiantes normalmente, su comportamiento normal no es un comportamiento deportivo, como puede ser el caballo o otros animales, ¿no? El comportamiento normal de un rumiante es la huida del depredador. Por el contrario, el toro de lidia no huye del depredador, no huye del que le cita o le molesta, sino que acomete hacia él, ¿no? Y podemos hablar, pues ya os digo, de un animal atleta, porque en la plaza de toros va a desarrollar un ejercicio físico durante aproximadamente 14-15 minutos, ¿de acuerdo? Con lo cual los ganaderos tienen que hacer que ese animal que debe ser atleta, pues esté preparado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto se hace con entrenamientos, es lo que os vamos a contar a partir de ahora. Hasta en los años 90, sobre todo en 1990, en esa década, pues se generaliza un problema en las plazas de toros que también se ve en México, por supuesto, que es el síndrome de caída. Animales que tienen poca fuerza, llegan a la plaza y se ven imágenes como las que veis en las fotos, animales que se caen por los suelos, ¿no? Que no tienen fuerza para seguir el transcurrir normal de la lidia. Eso es una pérdida de su rendimiento productivo, porque los ganaderos y el público que va a la plaza, quiero ver un toro que se mueva mucho, que vaya detrás del torero y que le quiera matar, porque allí es la vida y la muerte y el toro es el único animal doméstico que le permitimos que pueda matar a la persona que le va a sacrificar. Entonces, el público lo que quiere ver es una emoción y un animal que se mueva, ¿no? Entonces, cuando hay un animal que se cae al suelo y no se levanta, por, entre otras cosas, otros problemas, la acidosis ruminal o la falta de entrenamiento, pues ese toro o se devuelve, como veis el pañuelo verde, que es el que saca el presidente del festejo cuando hay que devolver un toro por falta de fuerzas, o bien los toreros le matan. ¿Qué ocurre? Que es que el toro de lidia es vago por naturaleza. Si está en el campo estaría tumbado todo el día, se levantaría a comer, pelearía porque es un animal muy jerárquico y tiene un comportamiento muy agresivo entre ellos mismos. De hecho hay muchas bajas por cornadas. Pero el animal no va a entrenar, no se va a poner a hacer footing por sí mismo, ¿no? Con lo cual es un animal que no tiene una fisiología adaptada al ejercicio y tenemos que ser
nosotros, el humano, el que le adaptemos a este ejercicio. Aquí os voy a poner un vídeo de... a ver si quiere funcionar. A ver. Un vídeo sobre bueno, pues, las imágenes que deja este tipo de entrenamiento de toros, que son preciosas, a mí me parecen preciosas, y los que hayáis visto documentales sobre ganaderías, pues habéis visto en algún momento, ¿no? Bueno, pues como podéis ver, pues creo que... No sé por qué no me deja ahora. Me parece muy bonito, son espectaculares las imágenes que dejan los toros galopando por la finca, ¿no? Entonces, este entrenamiento lo llevan haciendo los ganaderos en los últimos años, pero de forma empírica. Cada ganadero hace una frecuencia. ¿Cuántos días a la semana entrenamos? Uno sí, uno no, una vez a la semana. ¿Qué duración tiene este entrenamiento? ¿Media hora, una hora? ¿Galopan, trotan, al paso? ¿Cómo hacemos este entrenamiento? ¿Qué distancia tiene? ¿Hacemos un entrenamiento de 2 kilómetros, de 1 kilómetro? ¿Durante cuántos meses? ¿Cuántos meses antes de la lidia hacemos este entrenamiento? Y, muy importante, ¿cuánto tiempo antes de la lidia paramos de hacer este entrenamiento? ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros nos hemos planteado y hemos estado preguntando a los ganaderos qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, lo que hemos llegado, a la conclusión que hemos llegado es que hay un protocolo de entrenamiento tipo que hacen la mayoría de los ganaderos, ¿no? Todo va a depender de las posibilidades de personal, de la orografía de la finca, de las hectáreas que tenga la finca, ¿de acuerdo? Si un ganadero es un ganadero humilde, no tiene muchos vaqueros, porque todos estos animales hay que moverlos, hay que manejarlos con caballos. Entonces, hay ganaderos que no tienen muchas posibilidades, tienen un vaquero y un vaquero no puede entrenar a 20 toros, ¿no? Necesita más gente. Abrir puertas, conducirlos, siempre manejándolos con cabestros. Los cabestros son otra raza de bovino que nos sirve para manejar estos animales. Una raza mansa que nos sirve para manejar a estos animales. Entonces, el protocolo tipo de entrenamiento es empezar a salir de los cercados. Como os digo, cuando llega el tercer año de vida de los animales, están separados siempre por sexo. Los machos y las hembras están separados y cuando nos interesa te ponemos un semental con las hembras, pero el resto de machos que van a ir a los festejos están separados por sexo. Todos los novillos que tenemos en el tercer año ya los separamos para prepararlos para un año después se lidien como toros. Lo que empezamos a hacer es conducirlos por un corredero o tauródromo, que es una pista que luego veremos que hay diferentes tipos, una pista que tenemos en la finca con acceso a los diferentes cercados donde están los toros. Empiezan al paso, luego les llevan un poco más rápido al trote, con unos momentos de galope y otra vez volvemos a bajar la intensidad al paso y volvemos también al cercado, al trote y luego, por último, enfriamiento al paso, ¿no? El protocolo que hemos visto nosotros y que hemos estudiado, porque hemos tratado de homogeneizar las ganaderías en función de su tipo de entrenamiento, pues la distancia media de las ganaderías, digamos, de élite es 4 kilómetros. Tienen 4 kilómetros de una pista o bien
una pista de 2 kilómetros que recorren 2 veces, ida y vuelta. La duración de este entrenamiento es de 30 minutos y la frecuencia de 4 días alternos por semana, es decir, un día sí, un día no, más o menos. 500 metros en los que los animales empiezan al paso y luego 1500 metros de carrera forzada al trote o al galope. Esto va a depender del ganadero, cómo quiere poner la intensidad de los animales o de los propios animales. A veces los propios animales te van diciendo si quieren más intensidad o menos intensidad. Porque, como os podéis imaginar, al principio de este entrenamiento los animales van cansadísimos, van con la boca abierta y van desfogadísimos. Pero luego ya van cogiendo tono muscular, van cogiendo fondo físico, como nosotros cuando empezamos a preparar una carrera, y ya los animales van con mejor fondo y al final de este año pues ya los animales tienen ese fondo físico que hace que puedan ir galopando un mayor tiempo, ¿no? Se hace un pequeño descanso en la mitad de estos 2 kilómetros para volver otra vez al galope o al trote y enfriamiento medio kilómetro hasta el cercado. Y esta pista, como os digo, puede ser una pista circular que rodee los cercados, van saliendo de cada cercado y dan una vuelta entera, como os digo, de 4 kilómetros aproximadamente, en una dirección o en otra, porque hay opiniones de ganaderos que dicen que es bueno también circular los toros siempre, no siempre a izquierdas o a derechas, porque luego al embestir embistan mejor por un pitón o por otro. Así que hay ganaderos que bien, un día salen para la derecha y otro día salen para la izquierda. Hay otras pistas que ocupan pues, un camino de la explotación y hacen una ida y una vuelta, no son circulares. Entonces van saliendo cada todo del cercado. Incluso hay ganaderías que se utilizan los caminos de la propia ganadería que comunican los diferentes cercados para hacer este entrenamiento. Incluso hay otras que no tienen caminos o no tienen disponibilidad de caminos y lo que hacen es mover los animales en los diferentes cercados o bien porque tienen cercados muy grandes. Entonces, simplemente con caballos, agrupando los toros, les van moviendo por el cercado. El tipo de corredero o tauródromo pues, es muy diferente. Por ejemplo, en esta explotación de Andalucía vemos que es un corredero o tauródromo muy ancho, muy amplio y está cubierto de tierra. Casi siempre vamos a ver pues, vaqueros, ¿vale?, a caballo detrás de los animales con bueyes que son de la raza Berrendo en Colorado o Berrendo en Negro, que van, como os digo, ayudándonos a manejar. También hay correderos que son vallados, porque son parte de las instalaciones de la finca para embarcar los toros a los camiones o para hacer procesos de vacunación, desparasitación. Como os digo, hay explotaciones pues, menos elitistas que aprovechan los caminos de la explotación y que el vallado pues, es un tanto más, de menos calidad, ¿no? Podemos decir. Hay explotaciones, como os digo, que mueven los toros dentro del mismo cercado porque no tienen caminos, y también pues, explotaciones más montañosas o incluso que fuerzan a los animales a subir y bajar mediante pendientes para que ejerciten más la musculatura. También se pueden entrenar, bueno, hay caminos bastante duros, como vemos en la imagen, que son de tierra, pero bastante dura, o otros que se ha puesto arena para que al caminar, al galopar, los toros no se hagan daño en las extremidades, que puede ser también un efecto perjudicial de este entrenamiento. Otros correderos pues, tienen un tipo de suelo pues, que puede tener charcos. Esto no es muy bueno que lo sea, lo que pasa es que a veces llueve torrencialmente y no puedes evitarlo, pero habría que evitar estos charcos. Otros tenemos perfectamente con arena, esto sería lo perfecto para los animales, o bien de pasto, ¿no?, de hierba. Igualmente, pues otro corredero que se utilizan los caminos de la finca y suelen ser, pues hay que evitar también tener obstáculos, como pueden ser estos remolques, que tengamos pues, lesiones o que los toros pues, se peguen con esos remolques, incluso se lesionen, ¿no? El número de animales entrenados pues, depende también de la ganadería. Si estamos a principio de temporada, pues habrá que entrenar muchos animales porque tienen que salir muchos animales a las diferentes ferias. Aquí la temporada comienza más o menos en marzo con las fallas de Valencia precisamente,
una feria que tiene pues aproximadamente 2 semanas de festejos, y continúa con la Feria de Abril de Sevilla, luego San Isidro en Madrid, luego junio, julio tenemos ferias, pequeñas ferias de San Juan, pues en Alicante, Segovia, León, y luego pues termina con Zaragoza. En verano hay muchos festejos, muchísimos festejos, y ya termina en Zaragoza en octubre, con lo cual al principio de temporada pues tenemos muchos animales ejercitándose, y al final de temporada pues ya vamos teniendo menos animales, ¿no? Podemos ir entrenando animales. Veis que tienen fundas en los cuernos, como os he dicho, se enfunda los cuernos durante este periodo de preparación para que no se lesionen y mantengan la integridad del cuerno, porque un toro sin cuernos no nos vale para nada. Y el coste de la carne de un toro es, vamos, no merece la pena criar un toro para la carne, para el precio de coste de la carne, ¿no? Entonces, si un toro se parte un cuerno, pues no nos valdría. Y hay otras ganaderías que tienen un montón de toros, como veis, aquí un montón, más de 20 toros, y cabestros que van entrenando, ¿vale? Pueden ir con bueyes, como veis aquí, con esos bueyes detrás, esos bueyes castaños, salineros, o toros sin bueyes, como veis aquí. Los toros se suelen acostumbrar a salir, además cuando vuelven suelen tener la comida en los comederos, y bueno, pues se suelen acostumbrar incluso ellos solos a salir del cercado, a hacer su recorrido y vuelven. Hay ganaderías que no tienen caballos o les es más fácil hacerlo con quads o con coches incluso, pero yo diría que la inmensa mayoría se hace con caballos el manejo. Nosotros, una vez valorado esta preparación del toro a la lidia, pues hemos querido estudiar este año que entendemos que es trascendental para luego el rendimiento productivo del toro en la lidia. Es decir, cómo se hace esta alimentación, cómo se hace este entrenamiento y cómo influye todo este manejo durante este último año para el rendimiento. Entonces, en los últimos años, desde que yo hice la tesis, con la doctora Marta Alonso, que tendréis con vosotros mañana a esta misma hora, pues eso os hablará del enfundado. Por eso no he querido yo hablar hoy mucho del enfundado de los cuernos. Pues desde la Universidad de León, donde hice la tesis doctoral, pues venimos estudiando esta etapa de preparación que se llama acabado del toro de lidia. Entonces hemos ido estudiando animales entrenados y animales no entrenados. Esto sería para una otra charla más técnica, que tampoco os quiero aburrir hoy, simplemente abriros un poco el apetito para querer conocer más sobre el ganado de lidia. Y nosotros hemos hecho diferentes estudios pues, de comportamiento, evaluando la actividad física que desarrolla el toro en la plaza, evaluando el síndrome de caída y cómo afecta este entrenamiento y la propia lidia sobre el metabolismo o sobre la fisiología del propio animal, ¿no? Recogiendo muestras de sangre, hemos visto cómo se refleja este entrenamiento en el hemograma, en la bioquímica sanguínea, y también los cambios en las fibras musculares, puesto que sabéis que hay diferentes tipos de fibras musculares. No es lo mismo las fibras musculares que tiene un corredor de maratón que las que tiene un corredor de los 100 metros lisos. Pues igual, o los que tiene una liebre o un galgo, ¿vale? Una liebre que tiene un movimiento súper rápido y anaeróbico, que la que tiene pues, un animal, por ejemplo, migratorio, un pájaro migratorio que tiene un esfuerzo súper crónico aeróbico que tiene que ir manteniendo durante muchos días, ¿no? En vuelo. Entonces, estas tipos de fibras hemos visto cómo cambian con el entrenamiento físico del toro. Hemos estudiado pues, bastantes toros, bastante más de los que pone en la imagen, porque venimos estudiándolo cada año, añadimos toros al estudio y estudiamos tanto animales que son entrenados como animales que no son entrenados, puesto que hay ganaderías en España todavía que no entrenan a los toros. Entonces los comparamos, siempre es bueno tener un grupo control de animales. Les grabamos el comportamiento en vídeo y cronometramos el tiempo que está en movimiento y a la vez registramos con un segundo visionado las caídas que tienen durante la lidia, si es que las tienen. Hay animales que no tienen y los animales que las tienen pues las cuantificamos y las evaluamos. A su vez, pues recogemos sangre una vez sacrificado el animal y hacemos un registro de los gases, de la gasometría que tienen, que es un protocolo normal en animales deportivos, ¿no? Hacer una gasometría. Las fibras musculares también, en colaboración con el INRA en Francia, hemos ido allí a analizar este tipo de fibras para ver cómo cambian. Y en los últimos años lo que hemos visto también es
una evaluación de los carpos de los toros cuando están en el desolladero de la plaza. Por lo que observamos es la lesión que tienen aquí en la superficie articular, la osteocondrosis, y hemos visto que animales entrenados pueden que el entrenamiento pueda hacer, no lo hemos constatado, pero puede que el entrenamiento pueda hacer estas lesiones que tienen animales tanto entrenados como no entrenados, incluso animales muy jóvenes. Esta osteocondrosis puede que el entrenamiento pues haga que sea más grave, ¿no? Hemos hecho diferentes artículos, si a alguien le interesa pues puede encontrar en los diferentes revistas científicas, y si tiene más información me lo puede pedir directamente, se la puedo mandar por correo electrónico, los diferentes artículos que hemos publicado en los últimos años sobre todo esto de la preparación del toro y el entrenamiento. Y con esto quiero terminar, y estoy a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier curiosidad, por tonta que sea, me tenéis a vuestra disposición para solucionarla. A ver si puedo. Sí, muy bien, Juan Manuel, muchas gracias. Más que interesante el tema, creo que da para mucho discutir y hablar. Y sí, efectivamente, por aquí tenemos algunas preguntas. Hay una de ellas que no es uno de los alumnos, es un alumno ya avanzado, y hace la siguiente pregunta. Dice, ¿favorece o no el entrenamiento para la calidad de la carne? Más directamente, él pregunta si tiene que ver con la vida de anaquel de esa carne, de ese toro, que ya que es lidiado, pues pasa esa carne a consumo. Bueno, pues la verdad que no hemos hecho estudios de cómo se modifica la calidad de la carne, pero así a bote pronto yo puedo decir que no va a interferir mucho que las fibras musculares sean más oxidativas o más anaeróbicas, ¿no? Desde luego, quizá la carne va a ser menos grasa, ¿no? Va a tener menos infiltración grasa. Pero yo pienso que no va a haber mucha diferencia. Pero sí que es verdad que no lo hemos estudiado, no hemos visto cómo la calidad de la carne. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Pues porque la carne del toro lidiado no es muy apreciada, o sea, es decir, no tiene un alto valor económico. Simplemente es una carne marginal, no se utiliza básicamente para cocina, a diferencia de la carne de toro lidia que no es lidiado. Sabéis que hay animales de carnes estresadas, como es la caza, o animales que se han estresado antes de su muerte, que la carne es muy dura. Entonces esta carne de estos toros se consume, pero no es carne de calidad. La que es de calidad es la de las vacas o los toros que no han sido estresados, se han ido directamente al matadero. Entonces nosotros no hemos estudiado esto porque nadie nos lo ha demandado, porque es una carne que para el ganadero no tiene importancia, puesto que le dan poquísimo dinero por ello. Y de hecho, yo he constatado, sobre todo más bien es un aspecto, digamos, a lo mejor tal vez cultural o romántico de la fiesta, donde se le da un valor agregado a esa carne de toros lidiados, pero a lo mejor la relación directa tal vez con calidad, pues sí diste mucho, como tú mencionas, de los animales que no han sido lidiados. Bueno, aquí hay una pregunta más, que dice, ¿qué relación hay entre el síndrome de la caída y la bravura? Pues efectivamente es una buena pregunta, porque los trabajos que se han hecho en la Universidad de León, sobre todo Marta Alonso, que hablará mañana, han visto que los animales que más se caen son los más bravos. ¿Y por qué? Porque un animal que es más bravo se esfuerza más, se empeña más en embestir. Un animal que es manso no quiere embestir, se va y no humilla, no hace el esfuerzo de humillar, que eso rompe mucho a los animales, les desgasta mucho. Y un animal que es bravo es el que va y repite y repite y repite, y esos son los animales que más se cansan y por tanto que más se caen, que más probabilidades tienes de caerse. Un animal que no lucha se cae menos. Entonces, lo que han visto es que los animales que efectivamente más caídas tenían, pues las caídas las clasificamos en 6 tipos, en función de la gravedad. Hay caídas muy leves, que son las mayoritarias, simplemente un tropezón, y hay caídas pues muy graves, que son animales que tienen una patología, efectivamente, una acidosis o algún tipo de patología, que se caen al suelo y ya no se levantan. Es muy raro ver eso, ¿no? Pero hemos visto que los animales que más se caen suelen ser los más bravos en la nota que tenemos de valoración del comportamiento.
Muy bien. Tenemos una más. Dice, ¿cuáles son las mejoras en el síndrome o referidas al síndrome de la caída a partir del uso del tauródromo? Pues las mejoras son enormes, puesto que antes los animales, bueno, las mejoras en el síndrome de caída lo hemos visto sobre todo en el cambio de alimentación. En el cambio de alimentación. Eso ahí hemos visto que los toros se han dejado de caer, pero extraordinariamente y significativamente. Y luego el tauródromo, lo que más que hacer que los toros no se caigan, que ya hay muy pocos toros que se caen, afortunadamente, lo que ha hecho el tauródromo es que los toros embistan más, o sea, las faenas cada vez son más largas. Hemos visto que una faena significativamente en los últimos, de los toros entrenados a los no entrenados, las faenas de muleta son significativamente más largas. Es decir, una faena consiste en varias tandas de pases y los toreros esos toros les permite dar más pases. Es decir, tiene más fondo físico, con lo cual les permite dar más pases. Por ejemplo, Enrique Ponce, que es un torero muy querido en México, hace unas faenas larguísimas, ¿no? Larguísimas. Y indulta muchos toros. Y en los últimos años se lo han permitido los toros porque a partir de entrenarlos tienen mayor fondo físico y, como os digo, desarrollan faenas de muleta mucho más largas. Muy bien. Aquí tenemos más preguntas. Hay una más que dice, ¿existe una frecuencia en función del tiempo de entrenamiento que se considere como un parámetro ideal o muy bueno como preparación para el toro de lidia? Una frecuencia. Bueno, nosotros lo que hemos visto es que la frecuencia más o menos, que la gente que entrena toros, normalmente los que entrenan son un día sí, un día no, o sea, 3 o 4 veces a la semana. No hemos evaluado frecuencias menores. Y lo que hemos visto es que lo óptimo sería empezar a entrenar los toros al menos 6 meses antes de la lidia. Y sobre todo no parar de entrenarles antes de la lidia, porque imaginaros si estamos entrenando para una maratón y un mes antes dejamos de entrenar, que estamos perdiendo muchísimo fondo físico. Entonces hay ganaderos que por miedo a que esos animales empiecen a cojear o que tengan alguna lesión durante el entrenamiento, porque es una faena campera bastante, digamos, peligrosa para los animales, porque se pueden tropezar, pueden dañarse. Entonces hay ganaderos que un mes antes de las corridas dejan de entrenarles y eso es muy malo. Se puede bajar un poco la intensidad, pero nunca dejar de entrenarles. Entonces lo que hemos visto es que a partir de 6 meses hacia arriba, los animales tienen buena forma física. Menos de 6 meses no hemos visto que hay una significación con la duración de la muleta, del tercio de muleta y de las caídas. Muy bien. Hay una más que dice, ¿hay una relación entre el peso del toro y el síndrome de la caída? Pues parece ser una cosa obvia que un toro más gordo se caería más, pero no es así. No es así porque hemos visto que no hay una correlación. Se ven toros sobre todo, más que gordo, yo diría grande, ¿no? Pesado. Un toro pesado, con más tamaño, no tiene por qué caerse más. Es más, hay encastes que son más pesados y no se caen nada. Pues, por ejemplo, Victorino Martín o la ganadería de Miura, que son los más pesados, son toros que no se caen, o sea, no tienen problemas de caídas, básicamente. Sin embargo, hay otros toros más pequeños, de un formato más brevilíneo, que pesan menos y se caen. Entonces yo creo que el tema de la síndrome de caída hemos visto que depende más de la alimentación y también del tipo de engorde que tenga el toro, ¿no? Del fondo físico. Si le estamos cebando y todo lo que come se transforma en grasa, eso sí que va a ser malo y va a ser un toro que se denomina en el argot taurino regordío, ¿no? Un toro que se ve que está gordo. Pero un toro grande, con peso, con kilos, no tiene por qué caerse más. Bueno, yo aquí tengo una muy personal y que tiene que ver con lo siguiente. Es a la vez un comentario, pero también es una pregunta. A mí me tocó ver, por ejemplo, toros en la plaza que duraron inclusive hasta un año en los corrales de la plaza por diversas razones y fueron lidiados pasado ese tiempo, ¿no? Un año aproximadamente. Y lógico, son casos contados, pero han sido toros que no se han caído.
me ha resultado extraordinario porque pues es un toro, como vulgarmente decimos, corraleado, y el toro no ha manifestado caídas en absoluto. Y por cierto, yo sí he visto que hay una relación con el desempeño del animal, con la bravura. No sé tú qué opines. Efectivamente, y yo también he constatado eso. Por ejemplo, en las ventas, a final de temporada salen sobreros que tienen allí en los corrales y llevan pues prácticamente toda temporada y están en los corrales y no se caen, no se caen. Y yo, esto es una cosa ya que es mi opinión, no lo hemos comprobado, ¿no? Pero está claro que los animales, cuando salen de la ganadería, pues imaginaros que salen de Sevilla, donde hay muchas ganaderías, y van a Bilbao, o van a León, o van a Madrid, que son a lo mejor 15 horas de transporte, ¿no? En esas 15 horas pierden muchísimo peso porque están estresados y pierden peso, comen poco, llegan a la plaza y a lo mejor se lidian al día siguiente, o incluso el mismo día. Entonces, esos toros vienen ya cansados. Por mucho fondo físico que tengan, si van a la plaza, no comen, no beben o salen directamente del camión, como sucede en alguna feria, salen del camión al ruedo. Pues esos animales ya vienen ya con una merma de sus facultades, ¿no? Sin embargo, los toros que llevan muchos años, como por ejemplo en San Fermín, creo que todos conoceréis la feria de San Fermín, que hacen un encierro, corren los toros por la calle y luego se lidian en la plaza, en Pamplona, ¿no? Viene mucha gente, hay una fiesta. Esos toros llevan una semana allí o más en esos corrales donde la gente los visita, pero están allí en los corrales, comiendo, bebiendo, descansando y no se mueven, porque son unos corrales muy pequeños. Pero luego los toros allí en la Plaza de San Fermín no se suelen caer. Hacen un encierro corriendo y les viene fenomenal, sobre todo esa semana que están allí en el corral. Entonces, mi teoría, que es la mía, ya os digo, no hemos hecho ningún estudio, es que un animal, un toro, le viene fenomenal estar en la plaza muchísimos días. Cuanto más días antes de la corrida, mejor, porque se adapta a esos corrales. Eso ya os digo, es una opinión mía. Entonces, en el caso de estos toros que llevan meses y meses en la plaza, están totalmente adaptados ya a esos corrales y cuando salen al ruedo, pues salen en plenas facultades porque han comido, han bebido, han dormido, han descansado muchos días y están, vamos, ya consideran la plaza su hábitat, ¿no? De hecho, aquí en Valencia hay ganaderías y como no hay hierba, no hay pasto, las ganaderías tienen poco espacio y luego cuando salen a las calles aguantan muy bien. Entonces, es un aspecto a valorar el periodo que pasa entre el embarque de los toros en los corrales de las ganaderías a cuando llegan a la plaza, porque ese periodo está sin estudiar y creo que es fundamental para luego la actividad que desarrolla el toro en los corrales. Y yo creo, y hay ganaderos con opiniones diversas, ¿no? Pero hay muchos que les gusta llevar los toros y cuanto más tiempo estén en la plaza, mejor. Yo pienso que es bueno. Yo también coincido con ese punto de vista. Hay una pregunta más que nos hace aquí un compañero maestro. Dice, ¿existe alguna relación entre los diferentes encastes y el tiempo de entrenamiento? Pues lo que existe es una relación entre el encaste y si entrena o no. Y me explico. Okay. El encaste Domecq, hoy en día en las ferias de España, si veis los carteles de las ferias que están saliendo ahora mismo, el 90% de los toros son de Domecq, de encaste Domecq. Y pocos son de otros encastes, como son pues, Alba Serrada, que es lo que tiene Vitorino, o de Santa Coloma, de Miura, de Veragua. Esos encastes son minoritarios, ¿no? Y yo diría que la mayoría, el 90% o el 99% de los toros de Domecq se entrenan. Sin embargo, muy pocos de los toros de otros encastes se entrenan. Y es por una razón, porque los toros de Domecq se manejan bastante bien, dentro de lo que es un toro de lidia, se manejan bastante bien, y los toros como Miura, Pablo Romero, Santa Coloma se manejan muy mal. Son toros que aprenden mucho con todos los manejos que se hacen con caballos, al vacunar, al desparasitar. De hecho, hay un ganadero que se llama Fernando Cuadri que vacuna y desparasita a los toros desde un árbol, ni siquiera les mete en los corrales de la finca para que no aprendan, porque esos toros son muy listos y aprenden. Los toros de Domecq se manejan mucho mejor. Entonces, yo diría que casi el 100% de los animales de Domecq se entrenan porque tienen verdaderos problemas en las caídas y el resto de toros que
son ganaderías más encastadas, más, diríamos, fieras o toristas, pues no se suelen entrenar para que no aprendan. Y también coincide con que no suelen tener tantos problemas de caída. No sé si he contestado con esto. Los ganaderos que entrenan son ganaderos que tienen verdaderos problemas con las caídas. Ganaderos que no entrenan es porque nunca han tenido problemas y con lo cual pues no los entrenan para no, por un lado, para que no haya lesiones y por otro lado, para que no aprendan los animales. Muy bien. Tengo una pregunta más. De aquí me hacen llegar esa pregunta y dice, a lo mejor es una pregunta muy adecuada como para hacer una gran conclusión que creo que también nos involucra a todos los países donde se lleva a cabo la fiesta brava, pero en particular me preguntan aquí, ¿cuál es la apreciación actual de la fiesta brava en España? La apreciación es un poco el pensamiento mayoritario de la población. Bueno, pues yo, es una cosa que tampoco tengo datos, ¿no? Pero por lo que yo percibo, creo que hay una minoría radical antitaurina, animalista en general, porque ya no es antitaurina, es animalista que está en contra de la equitación, está en contra de los zoológicos, está en contra de la caza, cosa que no entiendo, porque la caza es lo más psicológico que existe, ¿no? Está en contra de circos y es una minoría, como os digo, muy activa, mucho más activa que los taurinos, es activa en redes sociales, activa en la calle, manifestaciones, muy activa metiendo presión a los políticos, cuando son ellos menos. Y luego hay una también minoría quizá, que es mucho mayor que los animalistas, lógicamente, que son muy aficionados, que están locos con la tauromaquia, es su mayor afición en la vida, mucho más que antitaurinos, pero es una minoría también de la sociedad. Y luego hay una mayoría que es neutral, o sea, no es ni taurina ni antitaurina. Hay algunos que van una o dos veces a los toros o en su pueblo hay encierros y no les parece mal, un año van, otro año no van, a veces los ven en la tele, pero en general hay una tendencia a ir apoyando a las tesis animalistas. Y yo creo que es por falta de información. Yo creo que es falta de información porque yo mismo en la facultad a mis alumnos veo que cambian de opinión cuando conocen cuando visitan una ganadería o cuando conocen cómo se cría el toro o cuando van a un festejo y ven realmente lo que se hace en un festejo, que no es más que lo que vemos en una corrida de toros, 10 minutos de ejercicio físico de un toro y luego un sacrificio con un estoque, que en algunos casos pues el animal sufre, desde luego, pero no mucho más que un animal que va a un matadero y que pasa una noche allí en ayuno hasta que es sacrificado, o un animal que está toda su vida en un cubículo, en cebo, o en un zoológico, o en un acuario de una casa, o una jaula como un periquito, ¿no? Entonces hay que sopesar cuál es cada animal en función de la vida que tiene, ¿no? En la vida que tiene, no solo el final en la plaza de toros, sino hay que ver todo lo que hay detrás, porque para que se lidie un toro en la plaza, atrás quedan su madre, su abuela, su padre, sus hermanos que están en la finca. Y para lidiar un toro hay que tener 10 animales en la finca y se lidia uno. Para que vivan esos 10 animales en plena libertad hay que sacrificar uno. Sin embargo, luego tenemos otros animales que ya no me voy a ir a la producción animal, simplemente animales como son las mascotas que tenemos en acuarios, acuarios con reptiles, que son animales que están totalmente en cautividad toda su vida, ¿no? Entonces hay que sopesar qué es lo que queremos para los animales. ¿Queremos una vida en cautividad? ¿Queremos una vida en libertad y un sacrificio en una plaza de toros? No queremos nada, queremos que los animales vivan como las personas, en convivencia y ponernos al mismo nivel, eso es lo que queremos, no matar ratas, no matar insectos, no tener animales deportivos como es el caballo o el perro, ¿no? Entonces es un poco respetar todas las opiniones, yo respeto todas las opiniones, pero hay que tener en cuenta y valorar desde el mismo punto de vista a los toros y al resto de animales domésticos.
Totalmente de acuerdo. Esta fue nuestra última pregunta y bueno, pues yo quisiera nuevamente agradecerte a nombre de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes tu participación. Ha sido un tema por más que interesante y sobre todo mucho en el sentido de hay muchos alumnos que no conocen al respecto del toro de lidia o están algunos mal informados. Habrá otros que sí sean aficionados y ya sepan algo de lo que se ha platicado, pero al final de cuentas es un tema, yo considero que en general novedoso y que ha aportado bastante, yo creo, en ese sentido. Perfecto, Gerardo. Pues yo encantado. Espero que haber abierto un poco, aumentado un poco el conocimiento de vuestros alumnos. Y bueno, pues encantado. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y nada, un saludo para todos los alumnos que han estado presentes en esta charla. Muchas gracias. Ya tenemos llegar por ahí un presente por parte de la universidad y una constancia de tu participación. Te agradecemos mucho. Que tengas buen día. Gracias. Un abrazo, Gerardo. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.